Amén, hermano, pues damos gracias a Dios en esta mañana por su bendita misericordia sobre cada uno de nosotros, que Él nos permite pues la vida, nos permite de despertar en esta mañana, pues estamos contentos, muy agradecidos con el Rey, porque Él es maravilloso con cada uno de nosotros. Seamos todos bienvenidos, hermanos y hermanas, en esta mañana. Pues vamos a empezar a compartir su palabra maravillosa. En esta mañana yo los invito a cada uno que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. El tema que compartiremos esta mañana se llama favores inmerecidos. Bendito Dios. Entonces dice la palabra así de nuestro Señor Jesús en esta mañana. La palabra maravillosa del eterno Dios, el que vive y reina por toda la eternidad, dice así: en el nombre de Jesús, la palabra de nuestro Señor dice así: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Damos gracias a Dios, mis hermanos, en esta mañana. Te damos gracias, Dios maravilloso, en este momento, Señor. Nos acercamos a tus pies, maravilloso Dios. Venimos ante ti, Dios maravilloso. Nos acercamos a ese lugar, al lugar santísimo, donde está tu misma presencia, Dios de la gloria. Venimos en el nombre de Jesús a postrarnos a tus pies, a rendirnos ante ti, Señor, en esta mañana. Nos acercamos muy agradecidos. Estamos, Señor, muy complacidos contigo, mi Señor, porque tú nos has mostrado, nos has dado tu amor, tu misericordia, Señor. Tienes compasión de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú nos permites la vida. Tú nos das la existencia, las fuerzas, Señor, la salud. Dios maravilloso. En esta mañana vamos a compartir tu palabra. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Como siempre, me pongo en tus manos. Reconozco, Señor, que solo tú eres grande. Tu palabra, Señor, que fluya en esta mañana, mi Dios, y que tú seas el que hable, Dios de los cielos, a través de este vaso, Señor, este vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de ti, Dios de la gloria. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que están ya conectados y también aquellos que se van a estar conectando. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a compartir la palabra de nuestro Señor en esta mañana con este tema que se titula Favores inmerecidos. Pues ustedes y yo sabemos que estamos en este camino es porque Dios así lo quiere. Estamos reunidos, hemos atendido la voz porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros merezcamos, sino que porque Dios es bueno. Por eso el tema de esta mañana, favores inmerecidos, un favor que nosotros no merecemos del Señor. Por eso dice aquí la palabra de Él que en los tiempos de la antigüedad, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto, y ellos fueron llevados a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia,
donde hay cantidad de cosas buenas que el Señor les iba a dar a ellos. Por eso dice aquí la palabra, no por tu justicia, no por tu justicia, no porque tú hayas hecho cosas buenas, no porque tú hayas hecho algo que a Dios le agrade. No es por lo que el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, para ir entrar a la tierra prometida, a la tierra, una tierra muy buena. Por eso el Señor les dice a los israelitas aquí en este pasaje, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Qué lindo es. No es, no por tu justicia, no es por las cosas que tú haces. Dios le dice a los israelitas, no por tu justicia. No es porque tú, dice aquí, no es, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, la tierra de los cananeos. Dice el Señor en su palabra, no es por tu justicia, no es por la rectitud de tu corazón, no es porque tú tengas un corazón recto, no es porque tú tengas un corazón bueno delante de mis ojos, no es por tus obras. Hermanos y hermanas, si nosotros estamos en este camino, sabemos que nuestro destino es ir a la eternidad, es el cielo. Ya no ya no estamos buscando una tierra literal, donde fluya la leche y la miel, sino que nuestro destino es ir a los cielos. Por eso, en esta mañana, el Señor nos dice que no es porque nosotros seamos buenos, no es por nuestras obras, no es por nuestras justicias, ni por la rectitud de nuestro corazón, sino que es un favor que nosotros no merecemos de Dios. Es un favor inmerecido que Dios nos da. Por eso Él les dice a los hijos de Israel, al pueblo que Dios escogió, que no es por lo que ellos hacen. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Un favor inmerecido de Dios, sino que es por la fidelidad de Dios. Es porque Dios es bueno. Es porque Dios es fiel, cumple su palabra. Es porque Dios así lo quiere, así lo desea Él, nuestro Señor, nuestro Dios que es maravilloso. Él nos sacó del pueblo de Egipto. Él nos sacó de un lugar donde ustedes y yo andábamos. Andábamos en un camino que no era agradable ante Él. Por ejemplo, el pueblo de Israel andaban ellos en Egipto, andaban sufriendo, andaban quejándose, llorando. Pero Dios usó a Moisés con su mano poderosa, nuestro Dios con su mano poderosa para sacar de Egipto al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Por eso dice aquí, dice, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dice el Señor, sino que lo hace para cumplir su palabra. Sabemos que la palabra de Dios no falla. Aquí nos está hablando el Señor que la palabra de Él se cumple. Se cumple lo que nuestro Dios dice. Bendito sea el Señor.
Alabado sea nuestro Rey. Nuestro Dios es fiel. Es por la fidelidad de nuestro Dios eterno que nosotros estamos en este caminar. Vamos a ir a una escritura. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 9. Dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otro favor que no merecemos, otro favor inmerecido de Dios hacia nosotros, por la fidelidad del Señor. Fiel es Dios, para que podamos tener una comunicación, una comunión con nuestro Señor Jesús. Es por la fidelidad de nuestro Dios, del eterno Dios. Fiel es Dios, que Él cumple su palabra, que lo que Él dice, lo cumple. Él no falla. La fidelidad de nuestro Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Ustedes y yo fuimos llamados. Por eso dice la palabra que no es porque nosotros hayamos hecho algo que a Dios le agrade, sino que nosotros estábamos en un camino equivocado. Estábamos mal. Por eso Él dice que no es por nuestra justicia, no es por la rectitud de nuestro corazón que Él nos ha atraído, nos ha llamado a este camino, sino que Él vio la condición de cada uno de nosotros, dónde estábamos yendo, a dónde se dirigían nuestros pasos. Pero por eso el Señor, que es por su fidelidad que estamos en este camino, por su grande amor, por su misericordia. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un llamado divino de nuestro Dios. Un llamado divino de nuestro Señor, para que nosotros podamos tener una comunicación con nuestro Señor Jesús. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. El Señor nos llamó. Pero, ¿saben qué es lo bueno? Que nosotros atendimos a la voz de ese llamado. No no tuvimos el corazón duro para no aceptar ese llamado. Atendimos la voz del que nos llamó, que es nuestro Dios. Por eso ustedes y yo estamos en este camino. Nuestro destino es estar con el Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro único Dios, el gran Dios soy. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios es fiel, es misericordioso con cada uno de nosotros. En Lamentaciones 3:22 dice, ahí miramos otro favor de nuestro Dios. Miramos otro favor inmerecido de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sabemos, hermanos y hermanas, que nosotros le fallamos al Señor. Muchas veces actuamos como el pueblo de Israel, nos quejamos, murmuramos, hablamos, fallamos, pecamos, ofendemos. Pero por eso dice que es por la misericordia de Él que no hemos sido consumidos por nuestros pecados delante de Él. ¿Quién de nosotros no le fallamos a Él? ¿Quién de nosotros no ofendemos al Señor? Siempre le fallamos. De una u otra forma nosotros fallamos al Señor. Pero dice aquí que es por su misericordia. Es por la abundancia de la misericordia de nuestro Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de nuestro Dios no se termina, porque es grande. Es inmensa la misericordia de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso, aún estamos con vida. No hemos perecido en estos días. En estos días de que hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero por la misericordia de Él. Y Él nos ha guardado. Él nos ha protegido con un escudo. Él tiene puesto un escudo alrededor de cada uno de nosotros, nuestro Señor. Por eso aún estamos de pie. Por eso aún estamos con vida, porque nuestro Señor así lo quiere. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. En esta mañana, por la misericordia del Señor, podemos despertar, podemos levantarnos, tenemos vida, tenemos fuerzas, porque Él nos da su misericordia. Es nueva este día, es nuevo la misericordia del Señor. Y dice que su fidelidad es grande. La fidelidad de nuestro Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Que Él es fiel hacia cada uno de nosotros. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros fallemos contra Él, pero Él sigue estando fiel. Él no es como nosotros, ojo por ojo y diente por diente, sino que Él permanece fiel. La fidelidad de nuestro Dios. Qué hermoso es el Rey. Qué bueno es nuestro Dios, que por su fidelidad, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque el Señor no desecha para siempre. O sea, tal vez podemos pasar por
dificultades, por enfermedades, escasez, por X cosa. Pero dice la palabra, porque el Señor no desecha para siempre, o sea, Él no nos abandona. Él no nos deja tirar, no nos deja abandonar. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. La misericordia de nuestro Dios. La misericordia de nuestro Señor es mucha, no tiene final. Dice que es por la multitud de su misericordia. Él no nos desampara para siempre. Aunque le fallemos a Él, siempre está con sus brazos extendidos. Así como el padre que no abandona a sus hijos, o la mujer que no abandona a sus hijos. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es lindo, es maravilloso, nuestro Señor Jesús. Que nosotros, Él nos da favores que nosotros no merecemos. Nos da la vida, nos da la existencia, tantas cosas que Él nos da. Favores inmerecidos de Dios. Dios es bueno no solamente con cada uno de nosotros, sino que es con todo el mundo en general. Dios es bueno, pero que las personas no atiendan la voz del Señor, ya no es problema de nuestro Dios, ya es problema del mundo que no quiere nada con Dios, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo ama a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo puede tener vida eterna, pero tiene que hacer algo de creer en el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, nuestro Dios, en su infinita misericordia, nos da la salvación. Pero el mundo no quiere nada con el Señor. El mundo está desviado. Pero nosotros hemos atendido la voz del Señor, el llamado de Él, para poder estar en comunión con nuestro Señor. Por su bendita misericordia, no es que nosotros seamos buenos, porque ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos llamó por su grande amor, para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Tenemos la promesa divina de nuestro Dios. Vamos a ir a Pedro, segundo de Pedro. Aleluya, bendito sea el Señor. Segunda de Pedro 1:4. Dios nos da una promesa divina. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aleluya. Vamos a leer el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay un medio de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó, pues, fue nuestro Señor, para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina de Él, del Señor Jesús. Pues fuimos injertados en Él, en el Señor Jesús, para que podamos participar de la naturaleza divina del Señor, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, el único que es maravilloso, el único Dios que es lindo, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito sea el Señor. Damos la gloria al Rey en esta mañana. Aleluya. Vamos a ir a Romanos 9:16. Bendito Dios. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que corre, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, de que tiene misericordia. El Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros para estar en este camino. Por la misericordia del Señor estamos en este lugar, caminando hacia la vida eterna. Porque el Señor así lo quiere. Así quiso el Señor, Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Porque Él tiene misericordia, nuestro Señor. No es que nosotros, como leímos en Deuteronomios, no es porque nosotros seamos buenos, porque teníamos un corazón recto o hayamos hecho algo justo delante del Señor, sino que porque Él es misericordioso. Es por el amor tan grande de nuestro Dios que nos da a cada uno de nosotros que podamos estar en este camino. Bendito sea nuestro Señor. Por eso dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de todos. El problema es que no atendemos o la gente no atiende la voz del Señor.
Dios no es injusto, Dios es justo. Pero nosotros somos privilegiados por atender la voz del Señor, por aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea Dios. El Señor Jesús nos ha dado la salvación de nuestras almas. Otro favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La salvación de nuestras almas. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que Él tuvo que venir a morir en la cruz para salvarnos. Bendito sea el Rey. Aleluya. Vamos a ir a Tito 3:5. Tito 3:5 dice así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bendito sea el Señor. Nos salvó. ¿Merecíamos la salvación? No merecíamos la salvación. Pero dice aquí la palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo eran las obras de nosotros? ¿Qué obras hacíamos nosotros? Hacíamos obras que no les agradaban a Dios. Hacíamos obras que al Señor no le agradan. Cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos trajo, de qué nos salvó el Señor, cómo eran nuestras vidas. Teníamos una vida que no era agradable ante el Señor, pero Él nos salvó por su misericordia, por la grandeza de su amor. Por eso dice su palabra bendita, que Él nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por las obras que nosotros hacíamos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que dice en su palabra que Él fue el que nos salvó. Pero no porque nosotros hacíamos cosas buenas, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia del Señor, por su amor tan grande, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él fue el que hizo la obra en nosotros, nos regeneró, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente Él hace estas cosas. Solo el poder de nuestro Dios nos ha lavado a través de su palabra, a través de escuchar su palabra. Porque Él dice que
Él tiene una palabra para nosotros. Él les dice a sus apóstoles en Juan 3, en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he dicho. La palabra de Dios es la que nos cambia, nos lava, nos limpia. La palabra del Señor nos regenera, nos restaura, nos renueva. La palabra del eterno Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Alabado sea nuestro Rey. Bendito sea el Rey. Amén, mis hermanos. Pues dice la palabra del Señor: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, no con limitaciones, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Él, aleluya, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, por Jesucristo. Es el medio que nuestro Dios usó, su Hijo Jesús, para salvarnos de la ira que venía sobre nosotros. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una esperanza: la vida eterna. El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, la esperanza que ellos tenían era llegar a una tierra donde fluye leche y miel. La tierra era buena. Hay abundancia de cosas materiales, terrenales, a donde ellos iban a llegar. Pero nosotros, nuestro destino ya no es un lugar terrenal, sino que la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, para que justificados por su gracia, por la gracia del Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe de que llegaremos a ese lugar, a la vida eterna, a un lugar hermoso, a un lugar muy especial, donde ya no hay oscuridad, ya no hay día ni noche. Es un lugar que no hay que ningún ser humano puede describir cómo es. Pero por la fe tenemos que llegar a ese lugar. Hay una esperanza que es la vida eterna. Por eso dice aquí el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bendito sea nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Pero por la misericordia del Rey, por su fidelidad, estamos en este camino. Por su gracia, porque Dios es bueno. Él siempre quiere cosas buenas con cada uno de nosotros. Nuestro Dios es maravilloso. Él se compadece de cada uno de nosotros.
Él se compadece de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. El Salmo 103. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios compasivo. Dice, como el Padre se compadece de los hijos. El papá se compadece de sus hijos. Es tanta la compasión que el padre tiene de sus hijos que a veces no lo quiere disciplinar. Perdona sus ofensas. Perdona aunque el hijo merezca una disciplina, pero muchas veces el papá no lo hace porque se compadece de sus hijos. Así es nuestro Dios. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Ese es nuestro Dios. Un Dios compasivo. Un Dios que es bueno. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Qué lindo es el Rey. Nuestro Dios se compadece de cada uno de nosotros. Y se acuerda de que nosotros somos polvo. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Vamos a darle la gloria y la honra a Él. Damos gracias a Dios. Te damos gracias, Padre. Dios maravilloso. Dios fiel y verdadero. Dios compasivo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Nos acercamos ante ti confiadamente de que tú nos escuchas. De que tú, Señor, te acuerdas de nosotros. Te acuerdas de la condición de nosotros, que somos polvo de la tierra. Polvo somos y nada más que eso. Pero nos amas. Pero te compadeces de nosotros, pero tienes para nosotros algo hermoso. Bendito Dios. Gracias por la oportunidad de esta mañana de compartir tu bendita palabra, Señor. Dios maravilloso. Gracias, Señor. A ti es todo la gloria, a ti es toda la honra y la alabanza, ahora y para siempre. Gracias, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.